El Evangelio de Marta y de María de este fin de semana tiene en la Biblia una continuidad en el relato de San Lucas del relato de este encuentro, esta predicación de Jesús con el doctor de la ley y la enseñanza a partir de la parábola del buen samaritano. O sea, forma parte de un contexto, y si lo pensamos y lo miramos, y también después de estos textos aparece en Lucas la enseñanza del Padre Nuestro como lo central, como el corazón, digamos, de la enseñanza que nos intenta dar. Por eso es importante ver cómo el autor bíblico y cómo de alguna manera toda la experiencia de la Iglesia en la fijación de estos textos como palabra de Dios intentan reflejarnos un mensaje. Marta y María siempre, digamos, dejan como esa sensación a primera instancia que Jesús está retando, digamos, a Marta por trabajar mucho y está de algún modo premiando a María por no hacer nada, por su ociosidad, porque simplemente se dedicara a sus, digamos, a sus quehaceres espirituales, por decir así. Y contrasta con el texto que decía anteriormente, con el texto del buen samaritano, porque en el buen samaritano Jesús aparece claramente que el mandamiento mayor en el cual mostramos nuestro amor a Dios es precisamente nuestro amor al prójimo, esta diaconía al prójimo, este estar pensando continuamente en el otro para ayudarlo en sus necesidades, forma parte del corazón del mandamiento, del mayor mandamiento, o sea, de lo que nosotros tenemos que desvivirnos por cumplir. Y acá aparece que la diaconía de Marta, que lo ve a Jesús entrar a su pueblo, a Betania. Betania quedaba muy cerca de Jerusalén, queda muy cerca, 3 kilómetros aproximadamente. Y bueno, la tradición muestra que la casa de María, de Marta y también de Lázaro, porque eran hermanos, y que aparece acá también vinculado a Lázaro, ¿no? Interesantemente en la historia, aunque no aparece citado, pero sí eran hermanos. Quien lo sale a recibir es Marta. Marta es esta persona que recibe a Jesús, y sus comensales, porque no venía solamente Jesús, venía Jesús con lo más probable con los 12 apóstoles y todas las mujeres que lo acompañaron, muchos. O sea que María tenía una casa indudablemente grande, ¿no? Y ella se desvive por atenderlos, se desvive por ir a buscarlos, por recibirlos, por traerlos a su casa, por hacer que se sientan bien. Y esa es una actitud, es la actitud del buen samaritano, ¿no? Esa actitud que recibe, que acoge, que piensa, que está pensando en los detalles. Se dice que también María, la madre de Jesús, en las bodas de Caná se preocupaba por todos los detalles, ¿no? Y iba, se preocupaba porque no faltara el vino, por esto, porque es eso, y eso es una actitud tan femenina, ¿no? Estar pensando en todos los detalles como humana, y es símbolo de la Iglesia. Marta es símbolo de la Iglesia, esta gran casa que acoge, invita y que hace sentir bien a los invitados. Pero volvamos al relato. El relato dice que iba Jesús de camino y dice que una mujer lo recibió en su casa. Vemos, Jesús iba caminando, ¿no? Es muy significativo. Es significativo también que diga una mujer, ¿no? Señal de toda la humanidad. Lo recibe en su casa. El nombre de la mujer era Marta. Y dice que tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Marta estaba muy ocupada con todos los quehaceres de la casa, no solamente de la casa, sino de recibir a tantos invitados, ¿no?
Y entonces le dice a Jesús, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? ¿No le podrías decir que me ayude? Y Jesús, en un tono totalmente maternal, también dice, Marta, Marta, te agitas y te inquietas. Son dos verbos diferentes. Te agitas y te inquietas, o dos acciones diferentes, por muchas cosas. Pero pocas, o mejor dicho, una sola es necesaria, o una sola es verdaderamente importante. María eligió la mejor parte, que no lo con el capítulo 10, y muestra, es muy rico todos los simbolismos, ¿no? Particularmente este Jesús que pasaba caminando, Jesús que pasa por la vida de la humanidad y entra. Cuando Jesús entra, se produce una nueva Navidad, una nueva Epifanía, una manifestación. Jesús entra en nuestra casa, entra en la vida, entra en la historia. Y para que entre tiene que haber alguien que lo reciba, y en este caso es esta actitud de Marta, que esta mujer grandiosa, que lo recibe, muy amigas, porque no sabemos por qué eran tan amigas y tan amigos de Jesús, que Jesús seguramente que cada vez que pasaba de ida o de vuelta hacia Jerusalén, paraba en la casa. O sea, Jesús realmente tenía un gran aprecio por las hermanas y por Lázaro. Y bueno, esta mujer se dedica y comienza a hacer todo para hacer sentir bien a los huéspedes, pero en medio de eso, por la gran confianza indudablemente que tenía con Jesús, le dice, Señor, ¿no te importa, no te molesta que mi hermana, ya no la nombra, no le dice que María, sino que mi hermana no me ayude, me deje sola con todo el trabajo y no me ayude? Mientras ella está ahí no haciendo nada, parecería decir, ¿no? ¿Por qué no le dices que me ayude? Es como que esta actitud, ¿no?, de Marta, no es que está mal el trabajo, esta hospitalidad, esta diaconía, ¿no?, esta capacidad, sino lo que Jesús en todo caso recrimina, o en todo caso tampoco le recrimina, sino que le da una respuesta cariñosa. Le dice Marta, Marta, cuando en los textos bíblicos aparece esta repetición, Marta, Marta, es porque la persona es un tono coloquial, Marcelo, Marcelo. En realidad no sabes de lo que estás hablando, vos te estás agitando, y porque te estás agitando, te estás inquietando en las cosas mundanas, y has perdido de vista en estas cosas que lo más importante es la persona, y en este caso lo más importante era la persona de Jesús, ¿no? Entonces, este texto me hace recordar mucho en el Evangelio cuando Pedro, que estaban en la barca tormentosa, y se levanta la tormenta y se le aparece como si fuera un fantasma Jesús y le dice, bueno, si eres tú, mándame a que vaya caminando para vos. Jesús estaba ahí suspendido en el agua, y Jesús le dice, bueno, vení, Pedro, y dice que Pedro se bajó del barco en el medio del agua y la tormenta y empezó a caminar sobre las aguas, ¿no? Pero dice Pedro que al ver la violencia de las olas y de la tormenta y el ruido, dice que Pedro dejó de mirar a Jesús, ¿no?, y empezó a mirar el agua, la tormenta y todo. Y a medida que dejó de ver a Jesús, empezó a hundir, ¿no? Y me parece que en el fondo lo que está acá en cuestión no es la actitud indudablemente de diaconía de Marta, sino es que Marta deje de mirar a Jesús, deje de mirar el autor de los dones, y aparece una cuestión
tiene que ver con esto de empezar a mirar a los otros, más que a Jesús, empezar a mirar si los otros si nos ayudan, si no nos ayudan, hacer las cosas dependiendo si los otros las hacen o en la medida que los otros las hacen, entrar a sacar cálculo y además empezar a reprochar a los otros. Mira que este otro no me ayuda, mira que este otro no hace tanto como yo, o me dejan todo solo con mi trabajo. Y bueno, esto empezar a cuestionar, digamos, nuestra tarea o la calidad de nuestra tarea en base a lo que puedan llegar a ser los otros. Y Él nos llama por nuestro propio nombre: Marta, Marta, vos dedicaste a esto, ¿no? Y no pensés en los otros. La vocación y el llamado indudablemente es algo totalmente personal, y Él nos da las fuerzas que necesitamos para hacer la tarea. Por eso en una hermosa oración mística dice: Señor, pídeme lo que quieras, pero dame aquello que no. Y en otro sentido, esta María, ¿no? la hermana, ¿no? Diciendo, bueno, dice, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. En el relato de la resurrección de Lázaro que aparece en el Evangelio de San Juan, dice que, bueno, el hermano Lázaro estaba muy, muy enfermo. Las dos mujeres, Jesús estaba cerca, las dos mujeres mandan a llamar a Jesús. Jesús se demora 4 días más, llamativamente, y después dice, porque era para mostrar la gloria de Dios, ¿no? Se queda 4 días más, y cuando está bien muerto Lázaro y ya estaba enterrado ya 4 días, Jesús aparece, ¿no? Y cuando ya le avisan a las hermanas que Jesús estaba viniendo, Marta sale volando para ir a buscarlo y le dice, recriminándole, ¿no? Con esta amistad profunda que se tenían. Jesús dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice: pero yo sé aún ahora que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. Y Jesús le regala, ¿no?, esta gran manifestación sobre la vida, ¿no? Le dice: tu hermano resucitará. Y Marta, ¿no?, con muchos teólogos, muchos creyentes de su tiempo, sí, dice: yo creo que resucitará en la resurrección de los muertos del último día. Y Jesús ahí manifiesta esta hermosa promesa: yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces Marta da esa confesión: creo, Señor, que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y cuando dice eso, ¿qué hace? Marta dice que va a buscar a su hermana María, y en voz baja le dice: el Señor está aquí y te llama, ¿no? Entonces recién dice que María se levantó rápidamente y se fue donde estaba Jesús. Todos quedaron asombrados porque no sabían qué pasaba con María, ¿no? Entonces María dice, llega nuevamente donde estaba Jesús, se arroja a sus pies en señal de adoración y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no solamente que se lo dice, sino que dice que lloraba de tal manera. Y Jesús, al verla llorar de esa forma y al ver esta señal de adoración, Jesús dice que se conmovió, se turbó profundamente. Este conmover aparece claramente, es el mismo verbo que aparece con el buen samaritano. Jesús se conmovió. Ahora, a Jesús le conmovió la actitud de María y esta señal de adoración de María y esta presteza de María para acudir rápidamente a Él, a su llamada, a su palabra. Y aparece un único verbo en los evangelios, que esta actitud de María y Lázaro dice que provocaron que Jesús llorara. Es la única vez que aparece en el evangelio que Jesús lloró. Y lloró precisamente por la actitud de María y la actitud de estas personas creyentes y por supuesto todo el escenario. Con lo cual esta María es realmente un símbolo también de toda la espiritualidad, de la contemplación, de esta meditación, de este saber esperar en el Señor, ¿no? Por eso cuando Jesús dice, bueno, María escogió, eligió, no es que se le impuso, sino que ella eligió en libertad la mejor parte, ¿no?, que no le será quitada.
la más importante, la única necesaria, que es en toda la vida escuchar esta voz del Señor que siempre nos habla y que permanece hablando después de miles de años y que habla a algunas almas, y que su sola palabra vale más que todos los frutos juntos. O sea, ninguna obra, por extraordinaria que sea, puede valer más o vale más que la palabra, porque Él es la palabra, y quien ha descubierto esa palabra, que es la misma persona Jesús, su cuerpo y su sangre, pero que se manifiesta en la escucha, en la palabra, en tratar de discernir esta palabra que se manifiesta, es lo más importante, porque de hecho es el primer mandamiento, escuchar a Dios, escuchar su palabra. Entonces, lo que aparece acá, no hay una contradicción, digamos, entre Marta y María. El único reto que Jesús hace, o la última indicación, no es a esta actitud de diaconía o de servicio, sino es que Marta se preocupara por lo que hacía María o por lo que no hacía María. Ese es el único reproche, no por la actitud de servicio. Pero tanto las Martas como las Marías, como este servicio de hospitalidad del buen samaritano, como la actitud de contemplación, son las dos caras del creyente, que estas dos caras apuntan a recibir, como es la vida activa, a buscar, a recibir, a hospedar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, a todos, ¿no? Y por otro lado, al recibirlos, no olvidar que lo más importante de la hospitalidad es que la palabra, este Dios que se hace presente hablándonos, siga dándonos vida y sea el único o el más importante entre todos nosotros. Una iglesia o una persona sin Marta sería una persona aislada, antisocial, ¿no? Que no se preocuparía por los demás. Una persona, una iglesia sin esta actitud contemplativa y meditativa y pasiva en muchos sentidos para esperar en el Señor, como es María, no tendría profundidad, sería pura superficialidad. Por lo tanto, las dos personas, los dos tipos, los dos personajes que representan estas dos mujeres, y sobre todo, y también vinculada con Lázaro, son el retrato, digamos, el cuadro completo de lo que es la experiencia de fe de un hombre y una mujer creyente. Muchas gracias.